vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la teoría cinética de los gases, o sus siglas TCG. Esta teoría es uno de los pilares de la física y la química, y nos permite entender el comportamiento de los gases no como una sustancia continua, sino como un enjambre de billones de partículas que están en constante movimiento. A lo largo de este video no solo definiré sus postulados esenciales, sino que descubriremos cómo este conocimiento teórico es fundamental para el funcionamiento de procesos industriales. Entonces, ¿qué es la teoría cinética de los gases? Podemos definirla como un modelo científico que describe la naturaleza microscópica de gases y explica sus propiedades macroscópicas, como la presión y la temperatura. Su propósito es conectar el mundo que no vemos, que sería el de las moléculas y los átomos, con el mundo que sí podemos medir y sentir. Antes de esta teoría, los gases eran un misterio. La TCG nos dio el marco para entender por qué un gas ejerce presión sobre las paredes del contenedor, cómo se difunde un aroma en una habitación o por qué el calor aumenta la presión a un neumático. El número 1, la naturaleza de las partículas. Primero, un gas está compuesto por un número enorme de partículas muy pequeñas. En este caso, todas estas son partículas. Todo esto sería partículas, que se consideran puntos materiales. Es decir, su volumen individual es despreciable comparado con el volumen total que ocupa el gas. Entre ellas hay principalmente espacio vacío dentro de estas esferas. Todos son espacios vacíos. Vamos con el ejemplo 2. El movimiento continuo, aleatorio y rectilíneo. En segundo lugar, estas partículas están en movimiento continuo. ¿Por qué son aleatorios los movimientos? Porque chocan constantemente entre sí y con las paredes del recipiente, cambiando su dirección de forma impredecible. Este movimiento desordenado es lo que conocemos como el movimiento browniano. Las colisiones perfectamente elásticas, que sería el punto número 3, serían dos esferas chocando entre sí. El tercer postulado habla sobre las colisiones entre partículas y con las paredes del contenedor. Son perfectamente elásticas. Esto significa que no hay pérdida de energía cinética en el choque. La energía puede transferirse de una partícula a otra. Se comparten entre sí las energías. Pero la energía total del sistema se mantiene constante. Es como una sala de billar ideal donde las bolas nunca se frenan. El punto número 4. La ausencia de fuerza intermolecular. Asumimos que no existe fuerza de atracción o repulsión significativas entre las partículas, excepto durante el instante mismo de la colisión. Fuera de las colisiones se mueven libremente e independientemente unas de otras. En el punto número 5 tenemos la energía cinética y la temperatura absoluta. El quinto postulado, quizás el más crucial, habla de la energía cinética promedio de las partículas, que es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Esto es profundo, significa que la temperatura que sentimos no es más que una medida del movimiento por medio de las moléculas. A mayor temperatura, más rápido se mueven las partículas y a menor temperatura se mueven más lento. Esto en la teoría suena muy bien, pero ¿tiene aplicaciones reales? Absolutamente. La TCG es la base de gran parte de nuestra ingeniería moderna. Veamos dos ejemplos claros. El ejemplo 1, los motores de combustión interna. Ponemos en lo que sucede dentro de un cilindro de un automóvil. Durante la compresión, el pistón reduce drásticamente el volumen de gas. Según la TCG, al reducir el volumen, las partículas tienen menos espacio, chocan con más frecuencia contra el pistón entre sí, lo que aumenta drásticamente la presión y la temperatura. Luego, al inyectar el combustible y provocar la combustión, la temperatura se dispara. Según nuestro quinto postulado, esto significa que la energía cinética de las moléculas aumenta enormemente.
Esa energía se transfiere al pistón en forma de trabajo mecánico, moviendo el coche. Sin entender la TCG, no podríamos diseñar motores eficientes. Y el ejemplo número 2 sería la destilación fraccionada de refinerías de petróleo. El petróleo crudo es una mezcla de muchos hidrocarburos con diferentes tamaños moleculares y por lo tanto diferentes masas. En una torre de destilación se calienta el crudo, las moléculas más ligeras, como las del gas natural, tienen a la misma temperatura una velocidad promedio mayor que las moléculas pesadas. Al moverse más rápido las moléculas ligeras tienen mayor tendencia a escapar de la fase líquida y pasar a la gaseosa, ascendiendo por la torre. Las moléculas más pesadas y lentas se condensan antes y se recogen en las partes bajas. Así, la TCG nos permite separar físicamente los componentes del petróleo basándonos en el comportamiento de las moléculas ante el calor. En resumen, la teoría cinética de los gases nos revela que el comportamiento de un gas es el resultado colectivo del movimiento incesante y aleatorio de sus partículas. Desde explicar por qué un globo se infla hasta permitirnos diseñar motores y refinerías de petróleo. Sus postulados son una herramienta poderosa para conectar la ciencia fundamental con la ingeniería aplicada. El mundo invisible de las moléculas en movimiento tiene un impacto directo y visible en nuestra vida diaria y en la industria global. Muchas gracias por observar.